Nuevamente, buenos días, ya son tardes, pero buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, agradecerles el que hayan asistido con esta premura, pero creemos que es muy importante comunicar el mensaje que queremos dar a los medios y a todos los ciudadanos y ciudadanas en el país. Somos un grupo de senadores panistas y que tenemos el honor que nos acompañen compañeros del PRD, que ellos ya dieron su conferencia de prensa más temprano, pero que estamos juntos en este día, en este mensaje de indignación, en este mensaje de habernos sentido engañados, en el que vemos que a pocas horas de haber sido aprobada la reforma energética, encontramos un gran engaño. La condición del Partido Acción Nacional para la aprobación de la reforma energética era tener resuelta la reforma político-electoral que amplía las posibilidades de las y los ciudadanos de influir en las decisiones públicas y que mejora las condiciones de competencia en las elecciones, la ley anticorrupción, que tiene un papel fundamental, la reforma política, el derecho de réplica, la reforma del Distrito Federal y la consulta popular. Esto no se ha logrado y nos indican ahora que no hay condiciones ya en Cámara de Diputados para que se discuta. Ese es el mensaje que queremos dar y paso el micrófono al senador Javier Corral. Compañeras de los medios de comunicación, compañeros, yo había pensado que tardaríamos meses en constatar la burla que se haría a los compromisos de legislación secundaria en materia de anticorrupción, de participación ciudadana, de derecho de réplica, de reforma política. Pero han pasado escasas horas de que este Senado de la República aprobó la reforma energética y lo acaba de hacer la Cámara de los Diputados, para comprobar que la burla se ha suscitado en horas. Ya aprobada la reforma energética, lo demás les vale un comino. Ya no les interesa la reforma de anticorrupción, ya no les interesa garantizar el derecho de réplica, ya no les interesa consolidar la reforma política y, por supuesto, van a dilatar las consultas populares. Estas, que eran las reformas condicionantes de la energética, debo decirlo con toda claridad, son las reformas que en materia de transparencia y democracia podían actuar como el verdadero contrapeso de esta reforma energética, que precisamente de lo que carece es de elementos de combate a la corrupción, de transparencia, de control presupuestal, de autonomía de gestión, de auténticos órganos reguladores. Es penoso el engaño a quienes se dejaron engañar. Ya sabíamos que esto iba a ocurrir, lo que no sabíamos es que iba a ser tan pronto y de manera tan cínica. La Cámara de los Diputados cerró el periodo de sesiones. Esto hace imposible que regresemos la minuta en materia de reforma política con cambios. Quieren presionar a que aprobemos la reforma política en esta Cámara en los términos que envió la Cámara de los Diputados, cuando incluso el grupo parlamentario del PAN había votado antier en forma unánime realizarle 3 modificaciones fundamentales a esa minuta. Una de ellas era, y por supuesto la más importante, la que tiene que ver con modificar en sus términos
la figura de la nulidad en materia electoral por compra de cobertura informativa que las televisoras metieron en la madrugada de antier en la Cámara de Diputados para cambiar la palabra adquirir por comprar. Quieren forzar a que la aprobemos en estos términos porque si no, pues no va a haber reforma política. Luego van a patear para el siguiente periodo ordinario de sesiones la ley de consultas populares. En mi discurso del día de ayer hice votos y pedí que no se cerraran los cauces democráticos a la inconformidad social y a la impugnación. Pero ya hemos visto que varios de los que se han enredado durante mucho tiempo en la bandera de los mecanismos de la participación ciudadana están dispuestos a sacrificar esa gran batalla que dimos en la Cámara de Diputados y en esta Cámara con tal de que no se toque la reforma energética, porque no son capaces de poner en manos de los ciudadanos la última decisión. Una inconsecuencia vergonzosa y una contradicción que los exhibe de pies a cabeza. Ustedes saben que la Cámara de los Diputados aprobó la ley de consultas populares con base en la reforma política que hicimos en el 2011. Incorporamos al artículo 35 de la Constitución como uno de los derechos ciudadanos el derecho a participar y votar en las consultas populares. Se dijo que podían ser promovidas por distintos actores. En el inciso C se estableció que la podían proponer los ciudadanos que en un 2% de la lista inscrita en la lista nominal de electores lo solicitaran. Se exceptuaron varias materias: seguridad nacional, obviamente derechos humanos, ingresos y gastos. Ya han anticipado que la reforma energética no es materia de consulta popular. Quieren convertirla en ley de ingresos o en presupuesto de egresos de la Federación. Incluso han ido a una de las más tramposas redacciones en el artículo 27 de la Constitución con motivo de la reforma energética para decir en un abuso legislativo, en un albazo legislativo al Senado de la República y a las cámaras, lo siguiente. Lo pusieron en el artículo 27 de la Constitución: con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con estas o con particulares en los términos de la ley reglamentaria. O sea, ya le han dado carácter a la reforma energética en la Constitución de ley de ingresos, ligada al otorgamiento de concesiones para la explotación y exploración de hidrocarburos. Una auténtica burla que ahora confirmamos con la negativa a generar la ley de consultas populares. Hemos estado trabajando en las últimas horas varios legisladores con representantes del gobierno para sacar una ley del derecho de réplica real, no como la que mandaron las televisoras a través de la Cámara de los Diputados. Llevo 36 horas trabajando con distintos actores para mejorar los contenidos porque se nos ofreció, lo ofreció Gamboa y lo ofreció Preciado, de que esta legislación iba a ser corregida en el Senado y devuelta a la Cámara de Diputados para su aprobación. Ahora nos enteramos que ese compromiso no podrá ser cumplido por ninguno de los dos. Es vergonzoso lo que pasa en esta hora de México. Llamo a la reflexión a todos los compañeros de la bancada del PAN. Por supuesto, no todos están con esta postura, pero somos varios los que no vamos a quedarnos callados ante esta burla. Cerraron el periodo en la Cámara de Diputados para dejar pendientes estas definiciones fundamentales. Todo lo que se ha dicho que está detrás de la reforma energética lo están demostrando
ellos mismos, incapaces de someterse a la voluntad ciudadana en una consulta popular, incapaz de mantenerse firmes ante el poder de las televisoras, incapaces de ser consecuentes en el combate a la corrupción, han preferido el negocio del petróleo por encima de cualquier valor de participación ciudadana, transparencia o democracia. Yo estoy plenamente tranquilo de que lo que advertimos ayer y de lo que está pasando hoy. Me apena que en tan poco tiempo se esté suscitando estos hechos. Le pasamos el micrófono al senador Rufo. Muy buenas tardes, muchas gracias. Pues ya vemos cómo el desempeño del orden que se dio en el Senado a las distintas reformas fueron ordenándose de tal manera en la que hoy vemos la consecuencia. Una vez aprobada la reforma energética, ya lo demás parece quedará sin consecuencia. Por ello, el que veamos la posibilidad dentro del Senado a que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones, de manera de que podamos desahogar todo esto, que además tendrá que ver con el desempeño de las legislaturas estatales, que tendrán que aprobar todas esas reformas constitucionales, y podremos sin duda influir, abonar con un periodo extraordinario. Para ello dejo a mi compañero Luis Sánchez a que nos hable acerca del procedimiento de un periodo extraordinario. La primera exigencia por parte de nosotros es que no se cerrara el periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, hasta no agotar estas iniciativas que están pendientes. Sin embargo, se nos informa que ya es una decisión cerrar en estos momentos periodo de sesiones en la Cámara de Diputados. Y es muy lamentable. Bueno, argumentan ellos que no hay condiciones para continuar sesionando de aquí al 15 de diciembre, que es la fecha límite. Ok. Pero entonces hay otras alternativas, como lo acaba de mencionar el senador Rufo. Un periodo extraordinario de sesiones que puede ser convocado por la comisión permanente para iniciar de inmediato la próxima semana. Creo que la intención, como ya se ha expresado, es justamente no tocar estos temas, no cumplir su palabra, y eso es grave. Por eso creo que esta propuesta es valiosa, porque hay alternativas. Ojalá entiendan que lo que están haciendo pues es peligroso incluso para la paz social. No es con estas triquiñuelas como se puede avanzar en un país que requiere de democracia. Alejandro. El senador Daniel Ávila. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación. El motivo de que yo esté aquí también acompañando a mis compañeros senadores es porque la ley anticorrupción, pues ya que de alguna manera la Cámara de Diputados ya concluyó su periodo el día de hoy, pues aunque se apruebe aquí en el Senado de la República el día de mañana, ya no va a poder ser aprobada en la Cámara de los Diputados. Entonces se tendría que esperar hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, que empezaría el 1 de febrero del próximo año, o en su caso, que se concrete un periodo extraordinario de sesiones. Legalmente, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores tenemos hasta el 15 de este mes para concluir los trabajos legislativos, así que yo exhortaría al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a que reconsideren ellos, porque es una reforma muy importante, no solamente para el grupo parlamentario del PAN en el Senado, sino también para las distintas fuerzas políticas y para todos los mexicanos
esta ley anticorrupción que prácticamente ya está dictaminada y que pues pasará el día de mañana en la sesión del Pleno de los Senadores y que seguramente va a ser aprobada por la mayoría de los senadores representados en el Pleno del Senado. Así que esa es mi postura, por eso estoy aquí ante ustedes, porque sí considero que esta ley es de suma importancia, no solamente para los senadores del PAN, sino para todos los mexicanos. Muchas gracias. Así es. Cedo la palabra al senador Alejandro Encinas. No, muchas gracias. Hace unos minutos el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática dio a conocer su posición y encontramos una enorme coincidencia con lo planteado con nuestras compañeras y compañeros de senadora y senadores de Acción Nacional respecto a temas fundamentales. El primero, pues la denuncia de esta maniobra levantando el periodo de sesiones en la Cámara de Diputados. Tal parece que quien conduce los destinos de este gobierno es el coordinador de la mayoría del PRI en diputados. En segundo lugar, de cómo se conculcan derechos fundamentales con las iniciativas que se han presentado. Tenemos coincidencias fundamentales en materia anticorrupción, en derecho de réplica y en consulta popular. La mayoría coincidimos en los alcances de la reforma energética y yo, ahora sí, más a título personal, ahora sí que recordando aquel spot del IFE, se los dije a todos, que el equipo de gobierno que había llegado junto con Enrique Peña Nieto es un prismo distinto. Es el grupo Atlacomulco, ahora ligado a los intereses transnacionales, que han consolidado un poder a partir de construir un sistema de intereses y complicidades, de premios y castigos, en donde el fundamento principal de su poder está en el enorme poder corruptor que tiene y la forma de utilizar y desechar a muchos factores y actores políticos. Y por eso se los dije, la firma del pacto no solamente iba a legitimar reformas contrarias al interés de la nación, sino iba a profundizar la fragmentación y la división de las izquierdas que ha allanado en gran medida el camino para cometer estos abusos. Lo que estamos de nueva cuenta viendo, a lo que asistimos, es a consolidar desde el gobierno federal las dos máximas del prismo mexiquense, la de político pobre, pobre político, y la de que todo lo que se compra en política resulta barato. Y ahora va a resultar más barato con los enormes ingresos que va a significar esta venta de garage que han hecho de los recursos petrolíferos, de los hidrocarburos y de la electricidad del país. Este país debe estar de luto hoy, pero también estoy convencido que esto apenas empieza hoy y seguramente va a haber una respuesta popular muy significativa. Yo nada más comentar una cuestión antes de pasar el micrófono al senador Javier Corral, y es decir que los senadores que estaremos en la permanente estaremos buscando que se discutan a la mayor brevedad estos temas de los que hemos hablado. Sin embargo, creemos, y quiero hablarle a la ciudadanía y a ustedes como medios de comunicación, creo que ustedes tienen una fuerza, un poder y una gran responsabilidad en presionar a que el resto de los legisladores que participen en la permanente accedan y cumplan los compromisos en los que habían quedado con el Partido de la Revolución Democrática y con el Partido Acción Nacional, de sacar una reforma política anticorrupción del Distrito Federal, la consulta popular, previa a la reforma energética. Entonces, sí quisiera yo pedirles su apoyo, igual que hablarle a los ciudadanos y ciudadanas y a las organizaciones de la sociedad civil, para que ellos también, desde su trinchera, hagan la presión que tienen que hacer. Paso el micrófono a mi compañero senador Javier Corral. Yo solo para hacer un agregado a lo que ya muy bien decía Daniel Ávila Ruiz, el proyecto quizá más importante que estaba para aprobarse
era el órgano nacional anticorrupción. De ello no hay la menor duda, que es el instrumento fundamental de equilibrio, de contrapeso, frente a todas estas reformas económicas que han venido saliendo, y particularmente frente a la reforma energética que generará un mercado con grandes laxitudes, sin los controles debidos. Este era por lo menos la justificación para quienes votaron la reforma energética. Mínimamente era su mayor aval, su mayor instrumento. Ni siquiera han buscado sacar en este periodo la ley anticorrupción. ¿Qué significa esto? Pues que se va a ir a las calendas al siguiente periodo ordinario y luego vamos a ver cómo la trata y la reforma o la modifica la Cámara de Diputados. No se les olvide que esto mismo pasó con el IFAI. La Cámara de Senadores mandó la reforma del IFAI a Cámara de Diputados hace un año y se tardó exactamente, más de un año, y se tardó un año en ser aprobada. Signo ominoso. Pero no puedo dejar de decir algo, con el respeto también a los compañeros del PRD y a los compañeros del PAN que están aquí presentes. Esta maniobra no solo es del PRI de Atlacomulco y de Manlio Fabio Beltrones. Tenemos que ser muy francos. En esa maniobra de la Cámara de Diputados están participando las bancadas del PAN y del PRD. Y esas bancadas en la Cámara de Diputados no se mueven y no dan un paso sin Gustavo Madero y sin Jesús Zambrano. Es verdaderamente penoso que hayan renunciado a los mínimos contrapesos que la sociedad mexicana merece frente a lo que acaban de aprobar en materia energética. Cedemos la palabra al compañero senador Alejandro. Muchas gracias. Nada más con ratificar lo que dijimos hace rato. Justamente tuvimos una conferencia de prensa del senador Rufo, su servidor, para promover, informarles de una acción de inconstitucionalidad que estamos promoviendo, también, por cierto, impulsada por el senador Javier Corral y Marcela Torres, firmada por ellos, donde denunciábamos el uso discrecional de los recursos públicos, el endeudamiento exagerado que se dio, evadiendo el equilibrio que debería tener el Congreso. Durante la reforma energética nosotros estuvimos advirtiendo de la discrecionalidad con la que va a contar el famoso Fondo Mexicano para el Desarrollo y la Estabilidad, porque se convierte en una tesorería alterna. Mencionamos también cómo va a haber un enorme margen para la corrupción a la hora de determinar las retribuciones en los contratos, porque eso no quedó regulado y hay advertencias internacionales que donde se da la corrupción justamente es en esos contratos. Una vez que tienen la reforma energética con esas características, ahora se cancela toda posibilidad de que avancemos en rendición de cuentas, que tengamos mecanismos eficaces anticorrupción, que tengamos además participación ciudadana en la toma de decisiones trascendentales. Entonces lo que vemos es la restauración de un autoritarismo que va a estar sustentada en la enorme cantidad de recursos, manejándolos de manera discrecional y corrompiendo todo lo que se ponga enfrente. Ahora, estas reformas, este conjunto de reformas, no solo no les interesan, sino que son un obstáculo para el modelo de país que ellos están configurando. Por supuesto que le estorban, ahora le estorba la ley anticorrupción, le estorba las distintas leyes que se conocen como reforma política y por supuesto le estorba la ley de participación ciudadana. Mientras menos democracia haya, mejor,
porque ya tienen su negocio y, como lo dice el senador Corral, ya tienen también a sus cómplices. No sé si hubiera alguna pregunta que quisieran hacer los compañeros de la prensa. Perdón. Senadores, senadora, ¿qué tan válido, tan cierta es la versión según la cual, más allá del poder corruptor al que acaban de mencionar, se subraya de que la toma de tribuna, la toma del pleno de ayer en San Lázaro propició esta suerte de rechazo? O sea, dijeron, por lo menos las gentes que toman decisiones allá en San Lázaro subrayaron, habíamos llegado a un acuerdo que iba a salir tersa la reforma energética, o por lo menos iba a haber oposición similar a la del Senado, pero como armaron todo este lío, ni hablar, no sale anticorrupción, no sale el resto de las iniciativas que estaban, digámoslo así, en el tendedero. Y dos, con respecto a lo que comenta el senador Corral, quisiera recoger el punto de los corresponsables de la bancada del PRD y del PAN. ¿Qué se va a hacer contra los, así lo entiendo, senador Corral, traidores del PAN y del PRD que están allá en San Lázaro? Simple y sencillamente se va a decir, pues ya ni modo, esto ya es cosa juzgada y nos vamos al 2015 a la consulta, senadores, o nos vamos al extraordinario a ver si nuevamente no nos mayoritean. Y por último, con todo respeto, ¿qué acaso, senadores, se llaman a sorprendidos cuando en tribuna el senador Corral, cuando en tribuna el senador Rufo ya lo habían advertido, te lo dije, que usted también comenta, Alejandro Encinas? ¿Qué acaso no saben el poder del PRI y de los que detentan las autoridades? Me llama la atención una suerte de denuncia a toro pasado, cuando en tribuna pues nadie le hizo caso y todo el mundo mayoritió y adiós, y nos vemos en la historia. Apenas empieza. Gracias. Yo quisiera contestar nada más la primera parte de tu pregunta, y es decir, que pretextos puede haber muchos, que si se tomó la tribuna, que si no, pero el principal compromiso que tienen las y los diputados y las y los senadores es dar respuesta a la ciudadanía. Y era un compromiso con la ciudadanía aprobar estas leyes de las cuales hemos hablado, previo inclusive a la reforma energética. Entonces, lo primero es cumplir a la ciudadanía y después, bueno, pues solventar los pretextos, ver el cómo sí. No sé si verá otro compañero. Yo agradezco mucho esta pregunta debate, porque ya debatiremos en algún momento. Pero en primer lugar, es muy importante lo que dicen, o sea que nos están castigando. En castigo por haber tomado la tribuna, no hay derecho de réplica, no hay consulta popular, no hay reforma política del DF, no hay reforma anticorrupción. Bueno, ese es justamente lo que estamos enfrentando, un gobierno profundamente autoritario que no desprecia a la oposición, desprecia a las ciudadanas y a los ciudadanos mexicanos. Y por eso los vamos a enfrentar. Aquí supimos derrotar al viejo régimen y lo vamos a volver a derrotar. Esto apenas empieza. Entonces, otra pregunta. Con relación a lo que dijo el compañero. A ver, perdón. Yo entiendo que hay una pregunta, diálogo, cuestionamiento, y que es parte también de la inconformidad que yo entiendo que existe en muchos sectores de la sociedad mexicana. Yo puedo decirles que hay miles de panistas en México que están en contra de todo lo que se está haciendo, de la forma en que se están procesando estas reformas. No puede una Cámara que se respete hacer del acto de un grupo reducido de legisladores del PRD, porque no fueron todos, el pretexto para cerrarle al país las posibilidades de una mayor transformación democrática.
pero que tampoco se asombren los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados. Nunca en la historia del Parlamento mexicano que yo recuerde se había obviado el turno a comisiones legislativas en una reforma constitucional. Eso es deplorable y vergonzoso. Pasaron la minuta del Senado de la República directamente al Pleno de la Cámara de Diputados. Es absolutamente inconstitucional lo que acaban de aprobar y lo que acaba de declarar como válido el diputado Anaya del estado de Querétaro, que ha convalidado todos estos procedimientos ilegales y anticonstitucionales. ¿Cómo quieren que los legisladores se manifiesten cuando atropellan la Constitución, la ley orgánica y el reglamento del Congreso? Queremos que lo responda Ricardo Anaya, presidente de la Cámara de los Diputados. Nada más agregar al compañero que las condiciones en las que aprobamos la reforma educativa fueron mucho peores a las actuales. Tuvimos que sesionar inclusive en otros recintos y aún así se sacaron los compromisos. Creo que cuando el objetivo es claro, no hay obstáculos que impidan cumplir con la obligación que tenemos los legisladores. Gracias. Aprovechando la presencia de los legisladores de los dos partidos, yo quisiera preguntarles su opinión sobre los cambios con los que la Cámara de Diputados regresó la minuta de la reforma política, particularmente en el tema del modelo de medios, que cambian adquisición por compra. Y segundo, también preguntarles directamente si Gustavo Madero y Jesús Zambrano son políticos que fueron engañados o fueron cómplices en o comprados, no sé, si se sabe de algún depósito o algo. Yo sinceramente creo que ni Zambrano ni Madero fueron comprados, fueron adquiridos en términos del pacto. Miren, yo no creo que estén ajenos a lo que está pasando en las cámaras. Pero vamos al fondo de la pregunta de Claudia. ¿Qué hace el cambio de la Cámara de Diputados en la tercera causal de nulidad electoral que incorporamos a la Constitución y que tanto nos costó? Porque dimos una batalla en comisiones legislativas brutal por esta nulidad. Al cambiar la palabra adquirir y ponerle ahí comprar, hacen nugatorio la nulidad. ¿Por qué? Porque comprar requiere de la existencia de un acuerdo de voluntades que se constituye a través de un contrato. La compra de propaganda negra o de cobertura informativa no se hace ni en contratos ni ante notario público. Es de explorado derecho electoral y de antecedentes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que todos los casos donde se vio claramente la tendencia de un medio de comunicación para favorecer a un candidato o partido, el TRIFE siempre señaló que no obraba un contrato, una relación de intercambio de carácter comercial, un acuerdo de voluntad de partes y por lo tanto no se probaba el hecho. En cambio, la palabra adquirir significa allegarse de distintas maneras, formas, elementos, una cobertura informativa que comparada con la que se le da a otros constituye una ventaja y un elemento de inequidad electoral, por lo tanto, una causal de nulidad. Una palabrita en la que han insistido muchísimo las televisoras, una palabrita que significa, señoras y señores, cientos de millones de pesos, porque en esa palabrita está afincado el mercado negro de la información. Muchas gracias a todas y a todos por asistir. Yo no voté por ti. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria.